Abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al versículo 17. Primera carta del apóstol Pedro, del versículo 13 al versículo 17. Cuando lo tengan, se ponen sobre sus pies como reverencia a la palabra, por favor. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al versículo 17. Nuevamente doy la cita. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al versículo 17. Gloria al Señor. Le vamos a dar lectura. Me sigues con tu vista, yo lo voy a leer. Amén. ¿Están ahí? Vamos a esperar. ¿Ya lo encontraste, Medardo? ¿Ya? Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al versículo 17. Dice así la bendita palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Y la Iglesia dice: amén. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hasta aquí la palabra del Señor. Puedes tomar tu lugar. Que Dios agregue bendición a su palabra y que abra tus oídos espirituales para que podamos entender un poquito acerca de este tema, que es un tema muy importante. Amén. Creo que ya en algún momento te he dicho que hay 3 etapas en lo que es la santidad. Te he dicho que hay una santidad inicial, hay una santidad progresiva y está lo que va a ser la santidad final en cada una de nuestras vidas. Pero hoy vamos a ver algunos puntos. Para empezar, vamos a definir qué es la santidad. ¿Qué quiere decir santidad? Quiero aclararte que cuando Pedro escribe esta carta, Pedro le escribe esta carta a una iglesia que estaba siendo perseguida. En el tiempo que la iglesia estaba siendo perseguida es cuando Pedro escribe esta carta y viene a completar la persecución de un hombre llamado Nerón. La iglesia se estaba escondiendo, la iglesia estaba huyendo de un lado para otro. Y Pedro ocupa unas palabras de ánimos, porque en medio de esa persecución había mucha gente que estaba teniendo angustia, estaba sufriendo, estaban angustiados, tristes, desesperados. Pero él le escribe a la iglesia, a todas aquellas personas que estaban siendo dispersadas en aquel momento, y Pedro ocupa un tiempo para darles palabras de ánimo, palabras de aliento. Pero en esta carta hay unas palabras que todos los creyentes deben escuchar, y es que hay un llamado a vivir en santidad independientemente de la situación que tú estés viviendo. Si tienes dinero o no tienes, si estás pasando hambre, tristeza, pobreza o te están persiguiendo. Entonces el apóstol Pedro escribe esta carta y invita al pueblo a vivir en santidad y a tener un amor fraternal entre hermanos. Hay unas palabras que lo ocupan mucho aquí, que tienen que ver con el sufrimiento y con la gloria espiritual. Y Pedro escribe esta carta a una iglesia que estaba siendo perseguida. La santidad, amados hermanos, proviene de una palabra que viene del hebreo. Es una palabra que significa, o la has escuchado, estoy seguro, la palabra kadosh. Esa palabra kadosh significa puro, física, ritual y especialmente moral y espiritualmente. Ese es el significado de la palabra kadosh. Y está, aparte de ese significado, significa separado para el servicio de Dios. Entonces nosotros somos personas que hemos sido santificadas. Somos santificadas desde el momento que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Ahí empieza nuestra santidad, y no tiene nada que ver tus obras, no tiene nada que ver lo que tú puedas hacer. Así como no tiene nada que ver en tu propia salvación, es decir, tú no te puedes salvar, asimismo tú no eres capaz de santificarte por ti mismo. Santificarse significa entonces purificarse, separarse de toda contaminación, separarse
de todo mal. Si yo te preguntara en esta tarde, ¿estás practicando esto que acabo de leer? ¿Te estás separando? ¿Te estás apartando de todo aquello que Dios ha mandado? Que en estos versículos dice que seamos santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Porque quién es santo? Dios. Porque nuestro Dios es santo. La santificación, hermanos, no es que si tú quieres. La santificación en la vida del creyente es un mandato, es una orden. Él dice, sed santos porque yo soy santo. Es un imperativo, es decir, Ricardo, si quieres puedes ser santo. No, Ricardo, sé santo. Es decir, apártate de toda maldad. Límpiate, purifícate, santifícate. Acabo de leer ahorita algunas cosas y quiero que alguien me ayude hoy en esta tarde porque mis ojos ya no ven bien, hermano. Quiero a alguien que hable con voz de hombre, fuerte. No me voy a decir una hermana yo, un hermano quiero que hable fuerte. Ya el hermano Alejandro ya apuntó. Por favor, hermano Alejandro, usted me va a ayudar con la cita en Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11, Amén. versículo 44 al 45. Amén. ¿Qué dice, hermano? Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ver vuestro Dios, para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. ¿Por qué vamos a ser santos? Porque Él es santo. Porque le está dando una orden, tienen que ser santos, está diciendo apártense, porque yo soy Jehová su Dios, estoy dando una orden, es yo que lo saqué de la tierra de Egipto. Mírenme acá por favor, ¿qué significa cuando se menciona la palabra Egipto en cada uno de los capítulos que leemos? ¿Qué entiendes? Cuando dice Egipto, cuando tú leas esa palabra Egipto, tiene un significado, es decir, Él te sacó. Nuestro Egipto aquí podría ser este mundo en el cual vivíamos, en el cual nos emborrachábamos, en el cual fornicábamos, adulterábamos, mentíamos, peleábamos. Eso es ahí donde dice, yo te saqué de Egipto. Por lo tanto, no quiero que te contamines, es decir, te he apartado para mi servicio. Cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte del Señor. ¿A qué? A ser santos. Ahí mismo en Levítico, hermano, capítulo 19, versículo 2, ¿qué dice, por favor? 19, 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo yo soy yo, Jehová vuestro Dios. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Ahí mismo, hermano, en Levítico capítulo 20, versículo 7, ¿qué dice, hermano? Santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Ok, ahora yo te pregunto, hay una orden en este libro que escribió Moisés para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Y la orden era que tenían que santificarse. No preguntó, si algunos quieren santificarse, pueden hacerlo. Si algunos quieren dejar lo malo, pueden hacerlo. No dijo, tienen que santificarse porque es una orden que yo les estoy dando, porque al Dios al que ustedes van a servir es un Dios santo. Todas estas citas bíblicas que te estoy dando son imperativos. Son una orden de parte del Señor, es una orden que jamás cambia, que siempre está presente. Mañana es la misma orden, sed santos, es decir, apártense de maldad, apártense de todo lo que Dios aborrece. Ahora, una de las cosas que debemos entender, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermano? La santificación. La santificación. Vamos a ver qué dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 3 al versículo 7. Hay veces que la persona dice, yo no sé cuál será la voluntad de Dios para mi vida. Y ahí viene la respuesta. Fíjate cuál es la voluntad del Señor para tu vida. Dice así, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Vuelve a decir, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Es Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. ¿Están ahí? Sí. El versículo 4 dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles, que no conocen a Dios. Vuelve a hacer mención ahora en el Nuevo Testamento, que tú y yo tenemos que apartarnos. Cuando ocupa la palabra fornicación, hermano,
no simplemente hace una referencia a un joven que está teniendo intimidad con una muchacha que probablemente es su novia, no. Está hablando la palabra del Señor que también hay una fornicación espiritual cuando tú tienes otros dioses, cuando tú tienes otros ídolos, cuando tú tienes otras personas a las cuales tú idolatras. Amén. ¿Están aquí, hermanos? O veo que están como inquietos, como que ven para todos lados menos para acá. Vean para acá, por favor. Quiero que pongan atención a esta palabra, ¿sale? No se preocupen si el niño habla o vean un tantito para acá, para que podamos aprender esto. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Señor entonces para nuestra vida? Santificación. Que nos santifiquemos, es decir, que cada uno de nosotros se aparte. Cada vez que escuches la palabra santificación te vas a dar cuenta que dice que os apartéis de esto. Y vuelve a decir santificación, que dice que os apartéis de esto otro. Y cuando Jehová da la orden dice santificaos pues, y de repente hace referencia incluso hasta para comer. No vas a comer animal que se arrastra. En el pueblo de Israel tenían prohibido comerse todo animal que fuera reptil, que se arrastrara, que tragara polvo. No podían comer ni siquiera los camarones, no podían comer la carne de cerdo. ¿Por qué? Porque para el pueblo de Dios era una carne inmunda. Ahora, Dios estaba teniendo un cuidado del ser humano, en este caso de su pueblo, porque esa carne es muy dañina. Pero eso lo vamos a ver en otra ocasión, ¿sale? Ahorita vamos a tocar este punto donde habla acerca que la voluntad del Señor es vuestra santificación. Si un día yo le pregunto a la hermana Adriana, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Qué me va a responder? La santificación. Que os santifiquéis, es decir, la voluntad de cuál será la voluntad de Dios a mi vida. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente dice que yo no sé cuál será la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cómo que tú no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? La Biblia dice que la voluntad del Señor es vuestra santificación, que te apartes de todo aquello que Él aborrece, toda clase de maldad, toda clase de pecado, toda concupiscencia, todo aquello que contamine tu vida espiritual. Dice, la voluntad de Dios, mi voluntad, está diciendo el Señor, es que tú te apartes porque ahora eres para mi servicio, ahora me perteneces. Y algo que Dios tiene, dice que Él es un Dios celoso. Él no está dispuesto a compartirte absolutamente con nadie. Si tú tienes a alguien más, en este caso puede ser un esposo, puede ser una esposa, pueden ser tus hijos, tu trabajo, el dinero, un carro o una casa, antes que a Dios, eso se llama idolatría. La idolatría no solamente tiene que ver con un pedacito de yeso o con algo que tú le hagas reverencia o te inclines ante ellos, sino todo aquello que ocupa el primer lugar antes que Dios. Si es tu esposa, es una idolatría. Si es tu esposa, es idolatría. Si es tu propio hijo, es idolatría. El primer lugar lo tiene que ocupar el Señor en todos los aspectos de tu vida, porque el Señor te ha apartado para su servicio y la voluntad de Él es que tú te santifiques. Ahora, ya leímos ahí Romanos capítulo 1, versículo 7, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 7. Vamos a ver qué dice. Romanos 1:7. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. ¿A qué nos llamó el Señor a los de Roma? A ser santos. A los cristianos de Roma, ¿a qué nos llamó el Señor? A ser santos. Es decir, llamados a ser santos. Entonces, la voluntad de Dios es nuestra santificación. La santificación es un mandato y aparte de eso nos escogió para que fuésemos sin mancha, sin pecado, es decir, santificados. La palabra santidad o santificación en la vida del cristiano es una palabra muy importante. La debemos de entender. La santidad no es una vida de apariencia solamente. La santidad no es solamente un término que ocupamos para ciertas personas. La palabra santidad o la palabra santificación es una obligación. Es una orden, un mandato, es la voluntad de Dios para la vida de cualquier persona que se hace llamar cristiano, que es creyente. La santidad, hermano, no es que una persona ya no comete pecado o que tiene una aureola en su cabeza y 2 alitas en su espalda, no. Sino que es una persona que empieza a conocer la palabra de Dios y por el conocimiento de la palabra de Dios se empieza a apartar de todo aquello que Dios aborrece y que tú ya conoces que Dios lo toma como pecado. Amén. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor ahí en Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos Santos y sin mancha. delante de Él. ¿Para qué nos escogió el Señor? Para ser santos. Para que fuésemos santos. Y aparte de eso dice, sin mancha, delante del Señor. La voluntad del Señor es que tú seas santo.
La voluntad del Señor es que te apartes de todo aquello que es pecado, que es inmundicia, que es suciedad, todo aquello que mancha el corazón de una persona. Todas las obras que tú haces, dice la palabra del Señor, que es el lino fino, con la cual un cristiano se tiene que vestir. En Apocalipsis menciona que las obras justas de los santos, ese es el lino fino con el cual nos estamos vistiendo para las bodas del Cordero. Es decir, tu estilo de vida diario, las acciones que tú vas haciendo, la santidad con la que tú te estás revistiendo, es la santidad con la que Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, si yo dijera, hermanos, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, ¿qué podrías tú decirme? ¿A qué se refiere esa frase? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Pero qué quiere decir eso? Es decir, una persona que no se aparta del pecado, que sigue practicando el pecado, que no obedece, es decir, una persona desobediente al mandato que Dios está haciendo, no se está revistiendo de la santidad que Dios está ordenando que debe de existir en su vida. La santidad, hermanos, en Dios es un estado. ¿Qué acabo de decir? Que Dios siempre es santo. Dios es santo ahorita, Dios fue santo ayer, Dios fue santo desde el principio y Dios va a ser santo por toda la eternidad. La santidad en el cristiano no es un estado. En nosotros como cristianos es una santidad progresiva. De repente hoy estamos como que santificándonos y mañana estamos en desobediencia y ya no nos estamos santificando, pero la palabra del Señor dice, santificaos pues porque yo soy santo. Es decir, vivan en obediencia a mi palabra. Nosotros no todo el tiempo estamos en esa santidad como el Señor. Dios no cambia. Dice que en Él no hay sombra de variación. Él es santo, santo y santo. 3 veces santo. Si algo que tú vas a encontrar en la Escritura, que jamás va a decir que Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Jamás vas a encontrar que diga que Dios es bueno, bueno, bueno. Tampoco vas a encontrar que diga que Él es justo, justo, justo. Pero una palabra que Él sí ocupa en Él es que Él es santo, santo, santo. Él es apartado completamente de maldad. Dice que no puede ni siquiera mirar el pecado, que el pecado le es abominable, le es aborrecible, siquiera el olor del pecado. Ahora, ya miramos ahí en Efesios 1:4 y en la cita donde empezamos a leer, dice que el Señor nos ha llamado ¿a qué? A ser santos en toda nuestra manera de vivir. Si yo te preguntara ahorita y te dijera, hazte un examen, ¿en qué área de tu vida en esta semana tú no pudiste ser santo? ¿En qué área de tu vida tú le fallaste al Señor en esta semana? Tal vez fue a través de tu boca, tal vez no pudiste dominar tus palabras, tal vez fue tu ira, tu enojo, tal vez, amado hermano, fueron tus ojos que te hacen pecar con facilidad, tal vez tus pensamientos se contaminan fácilmente, tal vez estás sentado, de repente estás haciendo otra cosa y tu mente se contamina con facilidad. Todo eso, hermano, nosotros lo tenemos que cuidar. ¿Por qué? La santificación, amado hermano, es obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para purificarnos, para separarnos del mal y hacernos conforme a la imagen de Cristo y acercarnos cada día más a Dios. Esa obra solamente Dios la puede hacer a través de su Espíritu Santo y es mediante su bendita palabra. Si tú quieres santificarte y no te estás alimentando con la palabra o no estás escuchando la palabra del Señor, difícilmente tú vas a poder vivir una vida en santidad. Entre más te acerques a la palabra de Dios, más vas a poder obedecer la palabra del Señor. Una persona que escucha la voz de Dios, que está escuchando la palabra del Señor continuamente, es una persona que se empieza a apartar del pecado. Una persona que deja de tener intimidad con el Señor y que deja de tener intimidad a través de la palabra con el Señor, es una persona que va a empezar a practicar el pecado y de repente se va a deslizar y de repente ya no va a sentir absolutamente nada si peca o no peca, porque es la palabra del Señor la que nos frena. Es el Espíritu Santo cuando dice que Él nos guiará, que el Espíritu Santo nos va a enseñar, lo va a hacer a través de su palabra, porque la palabra de Dios es ese freno que Dios ocupa. ¿Para qué? Para que nosotros no cometamos pecado. Ahora, de la manera que no podemos merecer nuestra salvación, nosotros no merecemos la salvación, tampoco podemos santificarnos por nosotros mismos. No podemos ocupar nuestras propias fuerzas, nuestros propios esfuerzos, porque es Dios quien purifica nuestros corazones. Alguien por ahí, vamos a buscar la palabra del Señor, ahí en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Gloria al Señor. Hechos capítulo 15, versículo 9. Vamos a ver qué dice. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hasta ahí. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Quién hace eso?
es el Espíritu Santo por medio de la palabra. Ahora, vámonos a 1 de Tesalonicenses, por favor, capítulo 5, versículo 23 al versículo 24, dice de la siguiente manera: y el mismo Dios de paz, escucha quién lo hace, no lo haces tú, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también, ¿quién lo va a hacer? El Espíritu Santo. No lo vas a hacer tú. Claro, hay algo que tú tienes que poner y es disposición para que el Espíritu Santo pueda obrar en ti, y es a través de escuchar la palabra del Señor. Pregunto, ¿cómo llega la fe a la vida de un creyente? Por el oír la palabra. ¿Cómo llega la santidad a la vida de un creyente? Por el escudriñar la palabra, porque dice que la voluntad del Señor es vuestra santificación, y dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Una persona, por muchos dones que tenga, por mucho que él diga Dios me usa, si esa persona está alejada de la palabra, no está escudriñando la palabra, no está alimentado de la palabra, de verdad que va a ser muy complicado que esa persona se santifique. Aunque él tenga la intención, no va a poder hacerlo. Ahora, voy a entrar al tema. Eso solamente era la introducción, para que entendamos un poquito por de dónde viene esa palabra. Ya vieron que es una palabra hebrea, kadosh, que significa santo, apartado, separado, que te limpies de toda suciedad, de toda inmundicia. En el tiempo antiguo, hermanos, se santificaban no solamente personas, se santificaban cosas, como por ejemplo los utensilios del tabernáculo, las cosas que se ocupaban para los rituales que hacían los sacerdotes, como por ejemplo las campanillas incluso que ellos llevaban puestas. El sacerdote que iba a entrar eran santificados con el aceite de la unción. Ese aceite de la unción se ponía desde las 6 de la mañana y todo el día se ponía ese sacerdote afuera a rayo de sol con ese aceite sobre su cuerpo, y esa persona, ese aceite era el aceite de la santa unción sobre la vida de un sacerdote. Se santificaban los objetos que iban a ser ocupados para el servicio al Señor. Es decir, si este vaso ya se había santificado para el servicio del Señor, ya no lo podían ocupar para otra cosa más que para el servicio en el tabernáculo, que era un lugar santo. Ahora, en el Nuevo Testamento ya no se santifican cosas, se santifican personas. Solamente personas. Cuando tú escuchas a Pablo que escribe a las iglesias, dice a los santos de Éfeso, a los santos de Corinto, a los llamados a ser santos en Roma, habla de personas. Jamás vas a encontrar en el Nuevo Testamento que haga referencia a cosas o utensilios. Yo he escuchado esto. Me han hablado algunas personas para orar, por ejemplo, por sus casas. Me han dicho, hermano, tráigase su aceite, queremos que unja nuestra casa. Porque la gente tiene una idea que es una idea equivocada, porque el aceite en el Nuevo Testamento jamás vas a mirar que se untara sobre las casas, sobre las sillas, sobre las mesas, sobre las bancas. No. En el Nuevo Testamento el aceite solamente se ocupa para orar por los enfermos, ni siquiera por los endemoniados. Hay gente que cuando van a orar por los endemoniados les echan aceite, los hacen que traigan aceite. No, el aceite representa la presencia del Espíritu Santo. El aceite no tiene en sí ningún poder, simplemente trae un simbolismo. Y dice que si hay algún enfermo dentro de la iglesia, llamen a los ancianos de la iglesia y únjanlo con aceite, que simplemente es un simbolismo, una representación del Espíritu Santo. Hay personas que me han dicho, hermano, vengo a orar por mi casa porque escuchamos ruido, porque se oye esto, porque se oye el otro. Yo les digo algo. Si una persona me hace una llamada, yo les tengo que decir esto. ¿Por qué? Porque en su momento yo he ido a orar por algunas personas. Ore por mi casa. Amén, hermano, oramos por la casa. Pero yo les voy a decir algo. Si oramos por su casa, pero los que moran en esta casa, los que habitan en esta casa, no se apartan del pecado, no obedecen la Escritura, no vale de nada la oración ni que echemos aceite. Si quieren pueden regar aceite todas las noches. Y aquí no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque dice que es la obediencia a la palabra del Señor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Ni siquiera dice que te pongas a gritar en tu casa. No. Dice que te sometas. Es decir, la vida de obediencia, es decir, una vida de santidad. Una vida en obediencia es una vida en santidad. Y ahora, en el Nuevo Testamento ya no vas a encontrar que se ungieran las cosas. Por ejemplo, aquí yo no necesito agarrar y ponerme a orar toda una tarde por cada silla poniéndole un poquito de aceite. No, porque las sillas no son santas. Las sillas son ocupadas para que se siente el pueblo de Dios, que es un pueblo santo. Todos ustedes que están aquí sentados son santos, son santificados. ¿Por qué? Por la palabra. En el Nuevo Testamento está limitado solamente a las personas. No hay más.
No hay cosas. Jamás vas a escuchar que Pablo dijera, esto ya es santo. No, hablaba siempre de personas que estaban viviendo una vida apartada del pecado. Los creyentes, al ser santificados, son separados para Dios. Si hermana Adriana es cristiana, un día se arrepintió y el Espíritu Santo vino a posar sobre ella, desde ese momento la hermana Adriana es una mujer santa. No estoy diciendo perfecta, estoy diciendo una mujer santa en la cual hay una santidad inicial que está en la vida de la hermana Adriana. Cada uno de ustedes, en el momento que ustedes fueron sellados por el Espíritu Santo y se acercaron al Señor, todos ustedes ya son personas santas. Ahora, si son personas santas, quiere decir que son personas que están obedeciendo la palabra del Señor. Vamos a tocar el punto número 1, que es la santidad posicional o la santificación posicional o santidad inicial. Vamos a ver 3 puntos solamente. Ahora, la santificación posicional o la inicial es aquella santidad que el creyente hereda en virtud de su nueva posición en Cristo Jesús. Es decir, si hay alguien aquí que en su momento se arrepintió de sus pecados, Jesucristo vino a morar en su corazón juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, fue sellado por el poder del Espíritu Santo. Desde ese momento, cada uno de nosotros somos santos delante de los ojos del Señor. Y no es por tus obras, sino que es una santidad que el Señor Jesucristo deposita en nuestras vidas. Porque ya el Padre no mira tu maldad, no mira tu suciedad, sino que mira lo que Cristo Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Recuerda que el pueblo de Dios, cuando se rociaba la sangre, cuando hacían expiación por el pecado, salud hermano, cuando hacían expiación por el pecado, esa sangre provocaba que los hermanos o el pueblo de Dios estuviese limpio. Dios ya no miraba la maldad, ya no miraba el pecado que estaba sobre ellos, y era sangre de animales que solamente cubría el pecado de ellos. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, esa sangre preciosa nos hace santos. Esa es la santidad inicial. Toda persona que se ha apropiado de los beneficios del sacrificio de Cristo Jesús es un santo a los ojos de Dios. Si tú verdaderamente te has arrepentido y eres hijo de Dios, eres un santo delante de los ojos del Señor. Y aunque no seas perfecto, porque tu santidad es imperfecta todavía, si yo preguntaré en esta tarde, hermanos, ¿cuántos de ustedes pecaron este día? ¿Quién se atrevería a levantar su mano? Sea con un pensamiento, sea con una mirada, sea con una palabra, sea con alguna acción. De alguna manera hemos ofendido la santidad de Dios. De alguna manera nos hemos manchado, nos hemos contaminado. ¿Por qué? Ahora yo pregunto, hermanos, ¿ustedes se sienten santos? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Hermano Ricardo, ¿usted se siente santo? Y el hermano dice, yo todavía no. Tal vez es porque no ha entendido ciertas partes del Evangelio. Y a él se la perdonamos porque está tiernito, hermano. Pero todos los demás que llevamos más rato, si yo les preguntara, ¿ustedes son santos? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque hemos sido apartados para el servicio de Dios. Porque hemos sido apartados para el servicio del Señor. ¿Por qué más? Porque nos esforzamos cada día. Porque nos esforzamos cada día. Porque estamos escuchando la palabra del Señor que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y cuando nos acercamos a la palabra del Señor, no solamente la escuchamos, sino que somos hacedores de la palabra. Tal vez no hacemos todo lo que la palabra nos está enseñando, pero cada día nosotros nos vamos apartando de ciertas cosas que veníamos practicando. Por ejemplo, ayer teníamos una charla con los hermanos y empezaron a sacar los testimonios, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo me enojaba, la hermana Lili se la perdió, se fue. Bueno, nos quedamos, hermana Lili, los demás fueron a las 12 de la noche, nomás para su información. Y empezaron a decir, yo me acuerdo que yo me enojaba y yo golpeaba y yo esto. Y ha pasado el tiempo y lo sigue haciendo. No, ya no. Aunque a veces siento, pero ya no. Se está apartando de aquel estilo de vida que traía. ¿Y por qué se está apartando? Porque ha estado escuchando el consejo de la palabra, ha escuchado que alguien le ha leído algún versículo de la palabra, ha escuchado que Dios dice, ¿sabes qué? No pendencieros, no peleoneros, que tengan buen testimonio de los de afuera, que no sean personas que anden allá dando mal testimonio, gritando y peleando, sino unas personas que tengan buen testimonio. ¿Y cómo es posible que ahora se están apartando de todo eso? Porque ya no pelean como antes. Por ejemplo, a ver, miren, no tiene mucho. Yo me estaba riendo porque decían de Ricardo. Él no decía nada, pero los hermanos, ya ven que los hermanos son buenos para eso, ¿eh? No, pero Ricardo antes el que se paraba y no, él cuidadito con Ricardo porque él se defendía capa y espada y les decía de esto y les decía del otro y no le importaba quién fuera. La pregunta es, ¿por qué hace no muchos días que tuvieron una salida? ¿Por qué ya no lo hizo así? Porque se está apartando. ¿Cómo? Se está apartando. Porque se está apartando. Ahora, ¿por qué se está apartando?
Porque está escuchando la palabra. Y ese día él no se dio cuenta, pero había un gozo en su corazón. Hermano Ricardo, en otro tiempo yo me hubiera bajado, pero ¿qué cree, hermano? Todos en el carro orando, fíjense, hasta se pusieron a orar los hermanos ahí, ¿no? Señor, ayúdanos, no sé qué le habrán pedido al Señor. Pero esa es una prueba clara de la santidad que empieza en la vida del creyente, que es una santidad, después de santidad posicional o inicial, empieza una santidad progresiva. Ricardo, están pasando los días, están pasando los meses, y a partir de que empezó a escuchar la palabra, hay cosas que decía, yo no podía hacerlo, pero ya empiezo. Por ejemplo, ese día, mire hermano, la verdad que en otro tiempo yo hubiera dicho esto, el otro, y no hubiera importado, pero yo hubiera respondido y hubiera hecho estas cosas. Y de repente habla y dice, hermano, estoy aprendiendo a tener paciencia. Ok, y yo le pregunto, Ricardo, ¿tú te crees santo? ¿Y qué dijo Ricardo? No. Ok, dice la palabra del Señor que os apartéis ¿de qué? De todo de aquel estilo de vida que teníamos antes de llegar al Evangelio. Dice Ricardo, yo no me siento santo. Y estoy seguro que si yo le hago una pregunta personal a cada uno de ustedes, van a encontrar ciertas manchas en su caminar como cristianos. Pero aún así somos santos del Señor. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de toda maldad, de toda impureza, de toda suciedad. Pero nuestra santidad es imperfecta, es decir, nos seguimos equivocando, de repente nos seguimos molestando, de repente como que decía alguien, me quiero bajar de la cruz. No te puedes bajar de tu cruz aunque tú quieras, no tienes permiso. Además, si te das cuenta, los que estaban al lado de Jesús y el Señor Jesucristo no se podía bajar. Bueno, Jesús si hubiese querido, se hubiese bajado. Porque Jesús le dijo en una ocasión a ese hombre, le dijo, ¿no crees que si yo quisiera, mi Padre no me podría mandar 12 legiones de ángeles para destruir a todo este pueblo? Jesús podía hacerlo, mas sin embargo no lo hizo. Ok. Ahora, esta santificación se da en base a su nueva posición de hijo de Dios y no tiene relación con sus acciones morales. ¿Dónde dice eso, hermano Ricardo? Alguien que busque Hebreos capítulo 10. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 12 al 14. Dice así. Léalo, hermano, en voz alta, por favor. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, ¿quién hizo perfectos a los santificados? El Señor Jesucristo. Ok. Con una sola ofrenda, Jesús, que derramó su sangre por nosotros los que hemos cometido pecado, dice que nos hizo perfectos. El versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, ¿a quién? A los santificados. Ok. ¿Somos perfectos? No. ¿Sí o no? ¿Somos santificados? Sí. Esa palabra perfecto no tiene nada que ver con lo que el concepto que nosotros tenemos, que pensamos que no se equivoca absolutamente para nada. Pero cuando habla de santificados, es decir, desde el momento que tú le has entregado tu vida al Señor y Él te ha alcanzado, de verdad que desde ese momento tú ya eres santo, es decir, eres un hombre santificado, eres una persona que ya le pertenece al Señor. Ahí en 1 Corintios capítulo 1, vamos a ver qué dice. Capítulo 1. Ajá. Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ok, a los de Roma les digo, ¿llamados a qué? A ser santo. A los de Corinto les llama a ser santos. Y a todos nosotros que invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 30, ¿qué dice, hermano Alejandro? Versículo 30. Dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ok, por medio del Señor Jesucristo, ¿qué nos ha hecho? Sabiduría. ¿Qué más? Justificación, santificación y redención. Esas palabras que están ahí tienen que ver solamente con aquellas personas que han nacido de la palabra. Ahí ocupa una palabra, sabiduría,
La segunda, justificación. La tercera, santificación. Y la cuarta, redención. Esas palabras no las voy a explicar porque tú ya te las sabes. Esas ya las hemos hablado bastante. Pero está haciendo referencia a que nosotros hemos sido santificados solamente con un sacrificio. Y desde el momento que hemos aceptado ese sacrificio, nosotros ya le pertenecemos al Señor y por lo tanto somos santos. La base para que el creyente sea así declarado santo es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y todos los que hemos aceptado ese sacrificio, a partir de ese momento somos santos del Señor. Santos imperfectos, pero somos santos. Pregunto, las cartas que escribió Pablo a la iglesia de Corintios, ¿no es cierto que los exhortó duramente porque en medio de la iglesia había personas que estaban fornicando? Había personas que estaban haciendo mal uso de los dones espirituales. Había personas que estaban en pleitos y en disensiones estando dentro de la congregación. Había personas que estaban ahí pero que no estaban obedeciendo a la palabra del Señor y Pablo los tuvo que exhortar. Pregunto, ¿eran santos sí o no? Sí. Sí, santos imperfectos. Cuando Pablo les escribe esa carta, dice que la tristeza según Dios los guía al arrepentimiento. Cuando la palabra del Señor te exhorta, cuando la palabra del Señor es una palabra dura a tu vida, siempre te va a guiar al arrepentimiento si eres un santo del Señor. Es decir, te vas a apartar. Santidad significa apartarse. Te vas a apartar de todo aquello que Dios aborrece. La santificación posicional, entonces, hermano, es también llamada instantánea porque no depende de las obras del creyente, sino del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y es aplicada a nuestra vida desde el momento que nosotros creemos. Ahora, vamos a entrar con lo que es la santificación progresiva. La santificación progresiva, amados hermanos, viene a ser en nuestra vida la aplicación diaria del conocimiento que tenemos de la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, Medardo, no mentirás. ¿Qué tiene que hacer Medardo? No mentir. Ricardo, no pelearás. ¿Qué tiene que hacer Ricardo? No pelear. Hermana Vicenta, la Biblia dice, ama a tu prójimo. ¿Qué tiene que hacer la hermana? La santidad progresiva es la palabra puesta en acción. Todo lo que tú aprendes aquí en la Escritura, todo lo que escuchas del predicador, cuando tú sales allá afuera a la calle, cuando llegas a tu casa y tú empiezas a aplicar esa palabra, tú te estás apartando de todo lo que Dios aborrece y estás practicando la santidad en tu estilo de vida diario, en tu caminar como creyente, en tu casa, en la escuela, en la calle, donde quiera que tú estés trabajando. Esa es la santidad que nosotros debemos de poner la palabra de Dios en acción. Si yo preguntara ahorita, ¿cuántos de ustedes hicieron o pelearon con alguien en su trabajo esta semana? Bueno, algunos no trabajan. Ya por ahí alguien dijo, yo, ese soy yo. Ok. La palabra del Señor enseña que tú no debes de ser peleonero o peleonera. Hermano, pero es que hizo esto y hizo el otro. Entonces estamos hablando de justicia. Tú no peleaste, tú practicaste la justicia. Ya para el próximo sábado quiero decir, hermano, yo practiqué la justicia toda la semana, porque no te voy a creer. Ok. Cuando una persona de verdad está escuchando la palabra, se va a enojar. Dice que sí. Jesús entró al templo y yo estoy seguro que todos nos imaginamos que Jesús venía con su cara bien enojada, con sus ojos sacando hasta fuego, y cuando hizo una cuerda, agarró cuerdas y empezó a soltar todo y volteó las monedas y empezó a correr a todas esas personas. ¿Cómo te imaginas que Jesús estaba en ese momento? ¿Su ira, tú crees que era como nosotros, enojado, gritando, tirando maldiciones? No. ¿Cómo se lo imaginan? ¿Estaba molesto? Claro que sí. Estaba molesto y tenía una ira santa, pero él no estaba como nosotros, porque nosotros cuando nos enojamos cambiamos nuestro rostro y cambiamos nuestras palabras, y somos santos de Dios. Cuando nos enojamos hablamos golpeado, raspado, y la intención de nuestras palabras son la intención de ofender y de lastimar y de hacerle ver a la persona que está enfrente de nosotros que no son mejores que nosotros. Nos olvidamos de la humildad, nos olvidamos de la mansedumbre. ¿Te puedes enojar? Te puedes enojar, pero te puedes enojar de la manera bíblica. ¿Cómo se enoja la manera bíblica? Dice que tus palabras no van a ser rasposas, van a estar llenas de sabiduría, van a estar sazonadas con sal. Cuando tú reprendas al necio, no le vas a gritar como ellos te gritan a ti. Cuando tú reprendas a una persona que no tiene conocimiento de la palabra, le vas a decir, lo que estás haciendo está mal por esto y por esto. Pero tú no vas a elevar la voz como ellos lo hacen contigo. Tú no les vas a gritar como ellos te gritan a ti. Tú no vas a fruncir tu rostro, tu ceja, y vas a arrugar tu nariz como ellos lo hacen. No.
Tu boca no se va a ver chueca como la de ellos, ni va a hablar como la de ellos. ¿Te vas a enojar? Sí, pero tu manera de enojarte es una manera como lo enseña la Escritura. Jesús se enojó. Pablo se enojó un día, se enojó y reprendió a uno de los apóstoles, a Pedro, a Bernabé y a Jacobo, porque ellos estaban actuando de una manera incorrecta dentro de la congregación y dicen que estaban arrastrando en su hipocresía a los demás hermanos. Y Pablo se enojó, pero nunca insultó a Pedro. Y dijeron, ¿sabes qué? Este asunto lo vamos a llevar a Jerusalén y allá vamos a hablarlo, vamos a platicarlo. ¿Se enojó Pablo? Se enojó. ¿Era digno de enojarse? Sí, dice que era algo que estaba haciendo que era incorrecto. Entonces, la santificación tiene incluso algo que ver, o más bien tiene que ver con nuestro estilo, incluso hasta para enojarnos. ¿Cómo te enojas? Por ejemplo, las mujeres que están aquí, cuando le gritan a sus hijos, todas gritan, ¿verdad? Yo quiero pensar que todas las mamás gritan, solamente la hermana Lili no. Pero todos cuando nos enojamos con nuestros hijos, hemos llegado a gritar. Te pregunto, cuando le has llamado la atención a tus hijos, ¿siempre es con la intención de corregirlo o a veces con la intención de descargar tu enojo? Y a Ricardo como que no les cree, dice, yo no creo eso. Ok, hemos llamado la atención, sí, pero a veces por no conocer la Escritura hemos lastimado el corazón de nuestros hijos. Hemos lastimado el corazón de nuestra esposa o hemos lastimado el corazón de los esposos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido de la Escritura. Cuando aprendemos de la Escritura, ¿nos podemos enojar? Claro que sí. ¿Podemos hacer todo este tipo de cosas? Claro que sí. Pero la santidad progresiva habla literalmente de cómo se está moldeando tu carácter día con día, con día, con día. Cuando tú estás escuchando la palabra del Señor y estás en la palabra todos los días, vienes y dices, mujeres, sométanse a sus maridos. Mujeres, sométanse a sus maridos. Mujeres, sométanse a sus maridos. Y tú no lo haces, no te estás apartando, no estás viviendo en santidad. Por el simple hecho de que no te estás sometiendo a tu marido, ya sé que quiere. Pero ¿qué dice del esposo? Que ame a su esposa. Ay, la hermana Diana, rapidito. ¿Cómo dice? Que ame a su esposa como Jesús amó a la iglesia. Ok. Que hasta dio su vida por ella. Fíjense, hermanas, fíjense lo que están diciendo, porque de ahí voy a partir más a ratito. Todo esto que estamos hablando, el cristiano está obligado a hacer o a cumplir en obediencia la palabra del Señor. Porque ese capítulo 5 de Efesios habla literalmente, someteos los unos a los otros. Y empieza con las esposas, no con los esposos. Empieza con las esposas. Esposas, someteos a vuestros maridos. Pero después empieza con el varón. Y a los esposos les llama y les dice, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó la iglesia, tanto que dio su vida por ella. Y ahí no termina. Después dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Y después de los padres dice, amos y siervos, y hace referencia a que se tienen que someter. Ahora, todo eso que viene en la Escritura es necesario que nosotros lo entendamos. Porque ese capítulo 5 de Efesios y el capítulo 6 de Efesios está hablando de la santidad que uno tiene que vivir en el hogar, en su casa. El esposo con la esposa, con los hijos y con todos los que están morando en la misma casa. Y ahí hay un principio que nosotros debemos de aprender. Pero bueno, vamos a ver ahorita otra cosa. Existen muchas situaciones de cometer hábitos incorrectos y que tienen que ser cambiados en nuestro estilo de vida. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Del versículo 1 al versículo 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abunden más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles, que no conocen a Dios. Está hablando de hábitos que se tienen que dejar en el hogar. Y el que está hablando aquí es el apóstol Pablo, diciéndole, así como aprendieron de mí, así como les he enseñado,
ustedes tienen que abundar más y más en este estilo de vida. Así se deben de conducir cada día, ¿dónde? En el hogar. Todos estos versículos que estamos leyendo ahorita tienen que ver literalmente con el hogar. ¿Cómo te vas a conducir en tu casa? Mujeres, ¿tú te sometes a tu marido como dice la Escritura? No como tú piensas que dice la Escritura, no, como dice la Escritura. La hermana Kelly dijo, sí, pues como no tiene marido, o sea, para ella es bien fácil. Ok, pero a las mujeres que tienen marido, si el Señor te está llamando a santificación y es un mandato y te dice que uno de sus mandatos es que te sometas a tu esposo, te pregunto, ¿lo estás haciendo? No escucho los amenes de las hermanas. Hermanas, ¿lo están haciendo? Amén. Muy bajito, pero amén. ¿Amén? Ok. ¿Como tú crees que así dice la Biblia o como dice la Biblia? Como yo creo que dice la Biblia. Como yo creo que dice la Biblia, dice la hermana Adriana. Creo que me conviene. Como hay algunas cosas que me convienen, ya lo está acomodando. Esta es primera de Adriana 2.1. Pero la palabra enseña cuál es la manera en que tú te tienes que someter a tu marido. Y también enseña cuál es la posición del esposo dentro del hogar. Enseña que la santificación empieza en el hogar, no en la iglesia, y que el responsable de la santificación en el hogar es el varón. Porque ustedes leyeron, o ustedes hablaron de Efesios capítulo 5. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 5, del versículo 21 en adelante. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas. ¿Así dice? ¿Así dice? ¿Cómo dice, hermana Diana? En todo. En todo. ¿Cómo tienes que estar sometida o sujeta a tu esposo? En todo. ¿En algunas cosas? No. En todo. Ahora, esta parte nos encanta a nosotros los varones. Ah, ¿verdad? La Biblia dice que te tienes que someter a mí en todo, no en algunas cosas. Ah, pero las esposas que estudian la Biblia dicen, sí, pero también la Biblia dice que tú tienes que amarme como Cristo amó a la iglesia, tanto que dio su vida por ella. Y vamos a ver qué dicen esos versículos, que son los versículos que le agradan a las mujeres. Los primeros versículos que acabo de leer le gustan a los varones, pero los siguientes versículos lo ocupan las mujeres para defenderse, para no someterse a su esposo, como dice la palabra que tienes que hacerlo. Encuentran una justificante para no hacerlo porque, pero es que tú no me amas como Cristo ama a la iglesia, entonces yo tampoco me voy a someter a ti, como dice la palabra. Vamos a ver qué dice el versículo 23. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pablo, hablando de la santificación, se dirige primeramente a la familia. Pablo no se dirige a la iglesia, Pablo se dirige a la familia. Y empieza a hablar aquí del esposo, que es padre, que es líder, que es sacerdote. ¿Dónde? En su hogar, en su casa. No empieza con la esposa, empieza con el varón. ¿Cuál es la responsabilidad del varón? Porque dice que la iglesia, aquí en estos versículos dice, el versículo 26, para santificarla. ¿Por medio de quién? Por medio del Señor Jesucristo. Un varón en su hogar tiene la misma función que Cristo tiene con la iglesia. El varón está encargado en su hogar de que la esposa pueda santificarse, pueda obedecer a la palabra. Si nosotros como esposos somos estorbo para que nuestras esposas no puedan vivir en santidad, estamos desobedeciendo a la palabra de Dios. Dice, aquí empieza con el esposo y después empieza con la esposa, con los hijos y con los siervos. Ahora, el elemento clave en este capítulo de Efesios, ¿cuál es? ¿A quién va dirigido este mensaje principalmente? Sí, pero hay un personaje en especial al que se le dirige esta palabra. A los hombres. ¿A quién, hermana? A los hombres. A los hombres, al esposo. No solamente a los hombres, al esposo. Esta palabra o este elemento clave que estamos mirando aquí
sí se dirige a la familia cristiana, pero la familia cristiana va a funcionar si la cabeza, levante la mano los varones. Tú no eres varón, Isaac, levántala hasta arriba, mijo. Ok, a ustedes les digo esta palabra porque es para nosotros. La familia va a funcionar como una familia cristiana cuando nosotros como varones amemos al Señor Jesucristo. Porque es la única manera de que la esposa pueda someterse ¿a qué? A nosotros. Porque Jesucristo sometió a la iglesia a Él, claro que sí, pero lo hizo en amor, lo hizo en obediencia, lo hizo de una manera, dice, que Él mismo entregó su vida por la iglesia. El elemento clave para que las familias se santifiquen y vivan una vida como lo marca la Escritura, comienza con la responsabilidad que nosotros como esposos, que nosotros como padres tenemos dentro del hogar. Si el esposo dentro del hogar no ejerce esta función, es decir, no ama al Señor Jesucristo, ya hay un problema dentro del hogar. Si yo preguntara a cada uno de los que estamos aquí, yo sé que vamos a decir, hermano, estamos aprendiendo y tienen razón. Pero ¿cuántos de nosotros pudiésemos decir, mi esposa y mis hijos tienen la intención de buscar al Señor a causa de lo que yo provoco en sus vidas, a causa de lo que yo enseño con mi testimonio, a causa de cómo yo hablo con mi esposa, mis hijos? A ver, varones, si en algún momento llegas a escuchar que tu hijo o tu hija mujer, cuando tú seas grande quieres ser como tu mamá o como tu papá, y el hijo dice, ¡oh, Dios me libre! Yo no quiero eso, hay un problema en el hogar. Es decir, la cabeza del hogar, que es el esposo, no está haciendo su trabajo como lo manda la palabra. Si el esposo no se está santificando, porque la manera de santificarse que es obediencia a Dios, y es una obediencia en la cual tú amas al Señor, porque dice, el que me ama, mi palabra guardará. Si el varón del hogar, si el esposo de la casa no está viviendo como Cristo está mandando, ¿para qué? Dice, para santificarla. En este caso era la iglesia. Nuestro estilo de vida como esposos, nuestro ejemplo como padres, nuestro ejemplo para la congregación o nuestro ejemplo para la sociedad influye mucho y empieza desde el hogar. Cuando un cristiano, Dios le está dando la orden que tiene que santificarse, es una orden directa al padre de familia, al esposo, al sacerdote que Dios ha puesto en ese hogar. Y el mandato es que nosotros tenemos que amar al Señor Jesucristo, porque ese es el elemento clave. Para que tú puedas amar a tu esposa, necesitas amar al Señor Jesucristo. Y si no amas al Señor Jesucristo, eres un peligro para tu hogar, para tu familia. Porque una persona que no tiene ese temor de Dios en su corazón y no ama al Señor, fácilmente se le va a hacer pecar. Y es aquí donde tenemos el problema dentro de las iglesias. Hermana Lili, ¿por qué cree usted que tenemos iglesias débiles? Ok, ayúdale, hermana Diana. Porque tenemos miembros débiles. ¿Cómo? Porque tenemos miembros débiles. Porque tenemos miembros débiles, no. Hermana Amadaí, ¿por qué cree que tenemos iglesias débiles? ¿Por qué no estudiamos la palabra? Hermana Amadaí. Porque no nos esforzamos. Tenemos iglesias débiles porque tenemos familias destruidas. Tenemos iglesias débiles porque esposos que deberían de tomar el papel del sacerdote en el hogar no lo están haciendo. Pues tenemos iglesias débiles porque cuando el esposo debería de estar amando a su esposa y ser ejemplo para sus hijos, no estamos ejerciendo ese ministerio. Tenemos iglesias débiles porque no nos estamos santificando como manda la palabra del Señor. La debilidad de la iglesia empieza porque en el hogar cristiano no se está santificando el esposo, no se está santificando la esposa, y por lo tanto los hijos no tienen el deseo ni la intención de hacerlo. Tenemos iglesias débiles porque no estamos obedeciendo el mandato del Señor que dejó Pablo establecido aquí. Someteos los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Un esposo que sabe amar a su esposa, un esposo que sabe tratar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, amado hermano, es bien fácil que una mujer se pueda someter a ese varón. El problema es que la iglesia se ha debilitado. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo una vida de santidad. No nos estamos apartando de lo que Dios aborrece, estamos amando lo que deberíamos de aborrecer. Y así como Cristo amó a la iglesia, dice que se entregó por ella, se dio a sí mismo por ella, y la iglesia se ha santificado por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hogar
Cuando la cabeza, escúchame bien, varón, si tu casa va mal, no le eches la culpa a tu esposa ni a tus hijos. Si en tu casa las cosas están marchando mal dentro del hogar, escudriña primeramente tu estilo de vida. Escudriña si el conocimiento que tienes de la palabra te está sirviendo para vivir en obediencia a Dios, es decir, para que tú te santifiques. Si tú dices voy al templo, voy a la iglesia, pero no te estás santificando, y te vas a santificar por medio de conocer la Escritura, hay un problema en el hogar. No vas a mirar lo que tú quieres. Siempre te vas a estar quejando de tu esposa y de tus hijos. ¿Sabes por qué? Yo les preguntaba, nosotros nos tenemos que santificar por la palabra, y decía la hermana, ¿sí? ¿Te santificas como dice la palabra o como tú crees que dice la palabra? La hermana Adriana dijo, como yo creo que dice la palabra. Pero cuando tú empiezas a escudriñar la Escritura y te das cuenta cuál es la manera correcta en la cual nosotros tenemos que apartarnos de todo aquello que Dios aborrece, es cuando tú empiezas a entender que el hogar, la responsabilidad principal es la del varón. Posteriormente viene la de la esposa, porque dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Es decir, ahí entra el ministerio de la mujer en cómo tiene que guiar la vida de sus hijos en el hogar. Cómo le va a enseñar esos principios bíblicos, esos principios morales que enseña la Escritura, la palabra de Dios. Y después de ahí viene la responsabilidad de los hijos, donde dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero la responsabilidad para que el hijo aprenda a hacer eso está en la cabeza del hogar. ¿De quién es? Del padre, del varón de la casa. Varón, tenemos una responsabilidad como no tienes una idea. Y un día Dios nos va a pedir cuentas de esa responsabilidad que ha depositado en nosotros. Ahorita los hombres dicen, aquí yo soy el hombre de la casa. Cuando nos presentemos delante del Señor, muchos no van a querer haber sido los hombres de la casa. ¿Sabes por qué? Porque no están ejerciendo esa función de instruir a sus hijos en el camino, de ayudar a su esposa, de enseñarles con la palabra. Por eso dice la palabra del Señor a la mujer aprende en silencio y pregunte a su marido en su casa. Es la responsabilidad de nosotros como varones. ¿La mujer tiene una responsabilidad? Claro que sí, pero tiene que ser una responsabilidad cuando la cabeza está funcionando bien, el cuerpo está funcionando bien. Pregunto, cuando te duele la cabeza, ¿qué pasa con tu cuerpo? No quiere hacer nada. No quiere hacer nada. Cuando tienes un fuerte dolor de cabeza, ¿puedes andar a gusto? No. Todo el cuerpo se duele. Nosotros como varones tenemos una responsabilidad bien grande, y esa responsabilidad viene escrito aquí en Efesios capítulo 5 y capítulo 6. ¿Nuestros hijos tienen una responsabilidad? Claro que sí. Cuando Pablo habla acerca de la santidad, empieza hablando con los esposos, con las esposas y con los hijos. Porque toda la familia, de verdad, una familia que está destruida, una familia en la cual el varón no tiene temor del Señor, es una familia que está tambaleándose. Un hogar donde la mujer no es una mujer sabia, que no tiene los principios bíblicos, los principios morales en su corazón sembrados por medio de la Escritura, va a ser una mujer o una madre permisiva en su hogar. Va a permitir que sus hijos practiquen pecado, hagan pecado y no se les va a atravesar. ¿Sabes por qué? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué crees que permiten las mujeres o las madres que sus hijos cometan pecados y no se les atraviesen? ¿Sabes por qué? Porque en el hogar, la figura paterna, que debería de estar enseñando y que debería estar apoyando, no está haciendo su trabajo. ¿Por qué crees que hay tantos matrimonios hechos pedazos? ¿Por qué crees que tantas cosas han pasado en los hogares? Y a veces queremos hacer que vengan nuestros hijos a la iglesia y queremos tener iglesias fuertes, iglesias sometidas a la obediencia al Señor, y no podemos, por más que nos esforcemos. ¿Sabes por qué? Porque el problema está en el hogar, en la casa. Y depende de nosotros, el hermano Alejandro, el hermano Ricardo, Medardo, el hermano José Ángel. Nosotros somos los responsables en nuestro hogar. Y Dios nos va a pedir cuentas de esa santidad de la cual nosotros tenemos que apartar y tenemos que influir en la vida de nuestra esposa y en la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos se dan cuenta si somos santos o no. Es decir, si somos obedientes a la palabra o no lo somos. La gente se da cuenta, hermanos, si de verdad obedecemos a la palabra o no la obedecemos. De verdad, todo esto que habla la palabra del Señor acerca de la santidad es algo muy importante. Es algo que casi no se habla.
que tenemos que ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, es decir, sin obediencia a la palabra, sin obedecer lo que la palabra enseña, como cosas sencillas que empiezan ¿en dónde? En el hogar. No es aquí en la iglesia, es en el hogar, es ahí en medio de tu familia. El papel que tú debes de ejercer como mujer tiene que ser un papel bíblico. ¿Cuántas de ustedes mujeres han leído Proverbios capítulo 31? Donde habla acerca de la mujer virtuosa. ¿Alguna vez te has sentado y has dicho, wow, yo tengo las virtudes que este hombre encontró en esta mujer? ¿Alguna vez te has dicho, wow, me parezco a esta mujer virtuosa? O cada vez que tú lo lees, tú dices, híjole, yo soy como la gotera en tiempo de lluvias. Dice que la mujer rencillosa es como una gotera en su casa. Hermano Ricardo, ¿cómo se siente cuando hay una goterita en su casa y usted quiere dormir la noche? Es molestoso. Una mujer rencillosa, una mujer que pelea por todo y por nada en su hogar, la comparan a una gotera. Dice que mejor es un lugar donde tú estés solito que un lugar lujoso, pero con una mujer que no es temerosa de Dios. Todas estas cosas, amado hermano, hablan acerca de la santidad en nuestra vida. Todas esas virtudes que tenemos que ir cultivando hablan acerca de la santidad, y eso es parte de la santidad progresiva. Si el creyente no aporta cierta colaboración en practicar la santidad y es hijo de Dios, sin dudarlo, Dios lo va a tener que disciplinar. Si el Señor te ha estado hablando que te apartes, que te apartes, que te apartes, que te apartes, y tú no haces caso y sigues viviendo el mismo estilo de vida y no cambias y eres hijo de Dios, si tú no estás aportando esa parte, Dios va a tener que disciplinarte. ¿Dónde dice eso, hermano Ricardo? Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 5 al versículo 10. Fíjense lo que dice. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Para que participemos de su santidad. Mira, hermano, si tú dices yo soy cristiano y yo llevo mucho tiempo dentro de una congregación escuchando la palabra y en mi hogar y en la iglesia yo hago lo que quiero y Dios no te ha disciplinado, dice que tú eres un bastardo, que no eres su hijo. Pero cuando uno de ustedes empieza a apartarse de la obediencia al Señor y empieza a practicar ciertos pecados y él ni le pertenece al Señor, de verdad, hermano, que si le pertenece al Señor, Dios te va a tener que disciplinar. Dios te va a jalar tus orejas. Nosotros tenemos hijos, ¿verdad que sí? Cuando nuestros hijos hacen algo malo, ¿les aplaudimos o los variamos? O les damos su cinturonazo, pues. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Por qué cuando tú miras el hijo del vecino que está haciendo lo mismo que hizo mal tu hijo, por qué no le dices nada? Porque no es tuyo. No lo corriges porque no te pertenece, no es tu hijo. Dios, así mismo dentro de la congregación. En esa santidad progresiva, cuando alguno de nosotros empieza a desviar su caminar y empieza a practicar cosas que Dios aborrece y no te quieres apartar de ellas, va a llegar un momento en que el Señor te va a tener que disciplinar. ¿Por qué? Porque te ha tomado como hijo de Dios. En una ocasión escuchaba de los labios de mi hermana Lucero y me decía, hay cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, yo veo que muchos hermanos en las congregaciones que ya llevan mucho tiempo, ellos viven como ellos quieren, ellos hacen lo que ellos quieren. Y uno que apenas quiere como que hacer algo así, ¡zas! Ahí está el Señor. Y yo me empecé a decir, debería de estar gozosa, no triste. Dice, ¿por qué? Digo, porque la Biblia dice que Él disciplina a sus hijos, no a los bastardos. Si hay alguien en la congregación que lleva mucho tiempo cometiendo pecado y viviendo como él quiere, y Dios no lo disciplina, delante de ti tienes un bastardo, no es su hijo. Pero si delante de ti hay una persona que todo el tiempo te dice, ay hermano, fíjese que a mí me está pasando esto y me está pasando lo otro, y parece que Dios no me quiere soltar y me trae disciplina tras disciplina, delante de ti tienes un hijo de Dios amado,
que aunque le esté yendo mal, todas esas cosas o esas situaciones que Dios permite que lleguen a su vida es parte de la disciplina que Dios está aplicando en su vida. ¿Para qué? Para que se santifique, para que se aparte de aquello que Dios aborrece. ¿Cuántos de ustedes Dios les ha dado un embarazo? De verdad, que tú puedas decir, yo sé que fue el Señor y yo lo necesitaba, porque yo sé que algo andaba haciendo que no era correcto, y de repente tú dices, algo quiere el Señor conmigo. Apenas me abordaba una persona y me decía, Ricardo, yo no sé si Dios quiere disciplinarme, pero yo tengo temor. Digo, ¿por qué tienes temor? Porque me van a hacer unos estudios y yo tengo miedo de que esto sea una disciplina de parte del Señor y yo esté muy mal en cuestión a mi salud. Yo le dije, entonces alégrate. Pero ¿cómo me puedo alegrar si te estoy diciendo que tengo temor? Porque muy probablemente yo tengo una enfermedad que es una enfermedad muy, muy difícil. Digo, mira, si tú eres hijo de Dios y tú estás diciendo que es una disciplina de parte del Señor, entonces gózate. Porque esa disciplina que Dios va a aplicar a tu vida te va a ayudar a ti ¿a qué? A que te santifiques, a que te apartes de todo aquello que tú estás haciendo mal. Cuando yo dije esas palabras, esta persona me dijo, ¿sabes algo? Tienes razón. Porque hace tiempo tú me exhortaste que yo me apartara de ciertos pecados y todavía me dijiste, mira, cuando tú te hayas apartado de ese pecado y las aguas se hayan calmado, tú vas a tener la tentación y es muy probable que tú vuelvas a caer en ese mismo pecado. Le digo, ya entendí lo que me quieres decir, no te preocupes. Ya sé por qué me estás diciendo que Dios te quiere disciplinar o que es una disciplina de parte del Señor. Porque tú volviste a caer en la misma situación de la cual ya te habías apartado. Y dice, sí, me da vergüenza decirlo, dice, pero es cierto lo que te estoy diciendo. Digo, bueno, entonces, si viene de parte del Señor, alégrate, gózate. Porque si el Señor está enviando esto a tu vida, es para que te apartes y para que te santifiques. Tus hijos tú los disciplinas ¿para qué? Para que se corrijan. O tú le pegas nada más para que sienta feo y le duela. No, hermano. La intención de la disciplina siempre es para corregir a los hijos. Ahora, yo digo hoy en esta noche, si alguien de aquí no está obedeciendo al Señor en cierta área de su vida y te está pasando lo que le pasó a Jacob, que Jacob, por más que se esforzaba, que por más que intentaba que las cosas le fueran bien, le iban mal y mal y mal. Trabajaba y le iba mal. Trabajó por una mujer y le entregaron la que él no quería. Y cada vez que él quería hacer algo, le salía todo mal. Y dice que era la disciplina de Dios en la vida de Jacob. Y Jacob, hasta que entendió algo, porque su nombre significaba usurpador. ¿Qué más? Embustero, mentiroso. Y dice que hasta que peleó con Dios y le pidió al Señor algo, y el Señor lo descoyuntura. ¿Así se dice descoyuntura? ¿Lo descoyunturó? Sí, así se dice, ¿verdad? Hasta entonces Dios bendice a Jacob, y después de esa disciplina que llevaba mucho tiempo arrastrando de parte del Señor, entonces Jacob viene a ser bendecido. Muchas veces Dios tiene que disciplinarte en muchas áreas. Puede ser el área financiera, todo lo que económico, puede ser en el área de tu salud, puede ser en alguna otra área, pero tú tienes que analizar tu vida, porque muy probablemente es la disciplina del Señor. Tú no lo sabes. Lo vas a saber si te pones a estudiar la palabra y si estás siendo obediente a la palabra. Pero si no es así, de verdad que el Señor te va a tener que disciplinar. Ahora, voy a terminar. Tenemos la santificación perfecta, que es la última. Esa santificación, hermano, no la vas a alcanzar aquí en la tierra. Todos los que quieran ser santos perfectos y ya no equivocarse más, tienen que morirse esta noche. Ahora yo pregunto, ¿quién quiere ser santo perfecto a las 2 de ellas para que oremos? De verdad. ¿Por qué? Porque nuestro caminar en esta tierra, en este mundo, nosotros nos vamos a seguir equivocando, vamos a seguir pecando, vamos a seguir haciendo las cosas, pero la obediencia nuestra no es perfecta. Por eso necesitábamos una obediencia perfecta, y esa obediencia perfecta solamente la encontramos en Cristo Jesús. Lo dije al principio, así como tú no tienes nada que ver en tu salvación, tú no puedes hacer absolutamente por tu salvación. En la santificación, hermano, pasa lo mismo. Es el Espíritu Santo que te santifica por medio de su palabra. Lo único que tú tienes que tener es la disposición de aceptar la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que ese cambio se efectúe en tu vida. Si tú no aceptas eso, hermano, tú tienes un problema. Entonces, la última santificación se conoce como la glorificación de los creyentes. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 20 al 21. Por favor, hermano Ale.
Filipenses 3, 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Ok? Esto se conoce como la glorificación de los creyentes. Dice que vamos a tener un cuerpo parecido a quién, al de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya. ¿A qué hace referencia aquí? Al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esa va a ser la santidad final. Y en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, y termino. Primera de Juan. Primera de Juan 3.2. Amados, 3.2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Va a llegar ese momento en el cual vamos a ser santos perfectos, en el cual ya no nos vamos a equivocar, ya no vamos a pecar ni con la mirada, ni con el pensamiento, ni con nada. Les decía la vez pasada, hay una parte de nosotros que es la única que hace falta que sea redimida. ¿Cuál es? La carne, este cuerpo, nuestro cuerpo que tenemos. Y en ese momento, cuando nosotros muramos y esa trompeta sea sonada en el cielo y nosotros seamos resucitados, en ese momento dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y tendremos un cuerpo semejante al de Cristo Jesús. Seremos santificados y no volveremos a pecar nunca jamás, ni con nuestra mirada, ni con nuestro pensamiento, ni con nuestras palabras. ¿Por qué? Porque seremos como Él es. ¿Como quién? Como es nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de ese versículo que dice Pablo? Hasta que lleguemos a la estatura del hombre perfecto que es Cristo Jesús. ¿Cuándo va a llegar ese momento? Cuando nos vayamos con el Señor. Ahora, ¿cuántos ya se quieren ir con Él? Nuestra hermana Ani dice amén. ¿Ya se quieren ir con Él, sí o no? ¿Sí, amén? Dicen amén. Esta última etapa de la santificación, hermanos, se efectuará por obra del Espíritu Santo y va a ser eternamente. No va a haber fin para esa santificación, y es entonces cuando nosotros podemos disfrutar de la presencia de nuestro Señor Jesucristo y ya no nos vamos a congojar como cada vez que llegas a la iglesia los viernes o los sábados o los domingos, que llegas y lo primero que llegas a decirle al Señor: Señor, perdóname porque este día te fallé. O cuando llegas a tu casa y te vas a acostar y le dices: Señor, perdóname porque pequé con mi pensamiento. Y te levantas por la mañana, todavía no has hecho nada y dices: Señor, perdóname, porque a lo mejor hay incluso en tus sueños. O de repente te vienes levantando y haces algo: Señor, perdóname, apenas va amaneciendo y lo primero que hago es enojarme y pelear o gritar. Todo el tiempo nos las pasamos pidiéndole perdón al Señor. ¿Sabes por qué? Porque somos imperfectos, pero no dejamos de ser santos. Así como la iglesia de Roma, a que se les llamó a que fueran santos, así como la iglesia de Corinto, que se les llamó a que fueran santos, a la iglesia Roca Eterna de Salvación, Pablo le hace el mismo llamado. A los santos de Roca Eterna de Salvación, él hace la invitación que nos apartemos de toda clase de inmundicia, de toda clase de suciedad, que seamos apartados para el servicio al Señor. Él no está diciendo que seamos perfectos, que deberíamos de serlo, pero dice que hemos sido perfeccionados por un solo sacrificio y hemos sido santificados por un solo sacrificio, y ese sacrificio está por medio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Somos santos, sin lugar a dudas. Cometemos pecados, seguimos cometiendo pecados, pero debemos de entender algo. Filipenses capítulo 1 versículo 6: estando persuadido de esto, el que comenzó, el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tal vez hoy hay aquí alguien y diga: qué mal estoy delante del Señor. Pero si eres hijo de Dios, Él va a perfeccionar la obra en ti. Hoy te puedes sentir por los suelos como que te estás arrastrando como gusano, y mañana te puedes sentir como el águila volando en los aires, extendiendo las alas y decir: ¡wow! ¡Qué rico es estar en la presencia del Señor! Y pasado mañana puedes volver a estar aquí arrastrándote y diciendo: ¡qué mal me siento, Señor!
que no puede ser que hace unos días yo gozaba de tu presencia y me sentía también delante de tu presencia, y hoy me siento tan lejos, tan alejado de ti. Esa es la vida del creyente, que a veces te sientes con unos ánimos y unas ganas, y que tienes palabras para decirle a otro más que tú ves decaído: esfuérzate en el Señor, échale ganas. Y de repente un día alguien tiene que irte a ver a tu casa y decirte: Lili, échale ganas, esfuérzate, busca al Señor. Y a veces, ay hermano, es que por más. ¿Sabes por qué? Porque somos imperfectos. Pero el que empezó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. En esto tenemos que regocijarnos y gozarnos en el Señor, porque todo viene de parte de Dios. Todo lo hace Él. Dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Que la salvación es un don de Dios, que la fe es un don de Dios, que la santificación es la voluntad del Señor y es hecha en nosotros por medio del Espíritu Santo a través de su bendita palabra. Amén. Hermanos, seamos santos, dice el Señor. Que nos apartemos. Es una tarea diaria, una tarea ardua, porque todos nosotros tenemos una batalla, todos los días, desde el momento que abrimos los ojos hasta que los cerramos en la noche, tenemos una batalla, de verdad. Por eso el apóstol enseña también, dice: velad y orad, orad en todo tiempo, orad sin cesar, porque nos pasa lo que le pasó a Pedro. Cuando viene el momento difícil, somos tentados y cometemos pecados. Amén. Pónganse sobre el pie, vamos a dar gracias a Dios por la palabra que ha sido expuesta el día de hoy.